Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos con el facelift del Kia EV6, un modelo que fue prácticamente en la punta de lanza para la electrificación de la marca coreana. Un modelo que desde su primer momento impactó por este diseño tan de nave espacial, algo que ha llamado mucho la atención, pero aquí la marca ha dado los toques necesarios para darle un rediseño muy sutil, pero que además yo creo que le ha quedado muy bien en detalles exteriores y en el interior, pero sobre todo viene con mucha carga tecnológica, mejoras en general dinámicamente hablando, pero también con mayor capacidad de batería. Además mantiene la arquitectura de 800 vatios. En este caso estamos con la versión long range de 84 kilovatios de batería, etiqueta cero emisiones por supuesto, y propulsión trasera. Mantenemos también en la gama la propulsión all-wheel drive, todo lo que es la tracción esta all-wheel drive inteligente, y otras versiones también de batería un poco menores que viene muy bien para esta gama de precios que puedes estar interesado para el Kia EV6. Y esta unidad en particular la hemos estrenado, la hemos recogido con apenas 30 kilómetros, le hemos hecho el rodaje prácticamente completo, ya tiene alrededor de los 800 kilómetros, y esto nos ha permitido también sacar un poco de las luces y las sombras de este modelo. Así que si quieres saber cuáles son, quédate en el vídeo y te lo contamos. Bueno, vamos a dar nuestro repaso exterior. Aquí vemos la primera parte de rediseño en esta nueva generación, este facelift del Kia EV6, y es en el frontal. Un frontal donde ya las ópticas delanteras vienen con esta forma más afilada, no tan curva como en el anterior, y en este color blanco también se destacan mucho los negros brillos y la zona de iluminación, ¿vale? Aquí vemos también que va todo iluminado en la parte central, y el capó con su característica zona curva de hombro en esta zona para el paso de rueda, dándole ese aspecto de, vamos, nave espacial. Todo en negros brillos en la parte baja para este paragolpes del acabado GT Line, y vemos ya al pasar al lateral la acostumbrada línea del capó que muerde en esta zona de la aleta. Prácticamente vemos cómo integra aquí la óptica y rozando levemente el paso de rueda, que va en este caso en el color de la carrocería. Vemos algún detalle en negro brillo en la parte baja del faldón, y toda esta zona también con parte de paso de rueda en el color de la carrocería. No podía faltar estas llantas en acabado bitono, en brillo, tamaño 20 pulgadas de este equipamiento GT Line, y con gomas 225/45 de perfil. Al ser propulsión, normalmente pensamos que tenemos otra medida en el eje posterior, pero no es así. Mantenemos la misma medida, 255/45 de perfil, llanta 20, tenemos 4 discos de freno, así que muy bien por Kia. Toda esta zona con negros brillos, los cristales oscurecidos en la parte trasera, y le da este toque un poco como de aeronave, ¿no? Así una cúpula más grande, y luego como va cortando, vemos aquí este testigo. Y bueno, en la zona trasera, bueno, ya empezamos un poco con los insectos en esta pseudo primavera. Ya ha salido el sol, ya la lluvia, pero empezamos con esta temporada. Y bueno, aquí ya la parte trasera vemos estos pilotos traseros con la firma lumínica LED que ahora va por todo la zona trasera del portón, rediseñada. También mantenemos esta estética, pero sinceramente en la parte trasera es donde a simple vista te puede ya parecer poco el cambio con respecto a la parte delantera, pero sí que la han rediseñado. Vemos ahí el logo de Kia EV6 y el acabado GT Line en este lado, matrícula, cámara trasera y todos estos añadidos para favorecer al diseño del acabado GT Line para este paragolpes. Y bueno, algo que siempre me ha gustado es este alerón con parte aerodinámica, y justo debajo vemos una pequeña luz que también ilumina todo el pilar C. Vemos la antena tipo aleta tiburón, que incluso tiene una etiqueta de la fábrica
una etiqueta de código de barras, y vemos aquí el techo panorámico para la parte delantera. Vemos las manetas que están abiertas porque el coche está abierto, luego al cerrar quedan totalmente enrasadas, y bueno, es algo que últimamente ha desatado polémica con este tipo de manetas que van electrónicamente, pero bueno, esto, como sabéis, tiene alternativas también mecánicas para abrir, siempre haciéndole juego a la maneta podemos abrirla, ¿vale? De esta manera. Si quedan así, hacemos este juego y automáticamente la abre, ¿no? Pero bueno, esto, como siempre, son polémicas ante esta era tan electrificada, tan electrónica, pues hay para todo, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Os gusta este diseño? ¿Os gusta el acabado GT Line? ¿Un acabado más sencillo? ¿O cuál queréis? Dejadlo aquí en los comentarios. Bueno, entro con mi 1.77, bajo un poco la cabeza porque tiene una línea coupé en esta zona, y bueno, aquí ya estamos en esta banqueta, una banqueta que además podremos regular e ir de esta forma, más incorporados, ganando algo más de maletero, e ir bajándolo a nuestra disposición, hasta esta posición que es la más reclinada para ir más cómodos. Tenemos buena superficie de ventana, eso sí, poca altura. Yo, que mido 1,77, veis que voy aquí prácticamente viendo al ras de esta zona, y bueno, en cuanto a visión, tengo esta zona un poco en mi parte de frontal, ¿no? Pero bueno, es un coche que baja bastante en esta parte, y bueno, lo que es espacio para las rodillas bastante buena. Aquí vemos, puedo extender algo las piernas. En la zona central no llevamos ningún tipo de conexión ni nada. Las conexiones USB van aquí en los respaldos, en los laterales, y las salidas de clima van aquí en el pilar B. Algo bastante bueno para mantener el estilo y el diseño de este coche. Bueno, aquí vemos también esta parte con color de la chapa, o sea, el color blanco en este caso, y no hay una goma. Este coche creo que merece algún remate un poco más especial. Aquí plástico duro, bueno al tacto, pero es plástico duro. Aquí otras inserciones, aquí tenemos incluso dos intensidades de calefacción para los asientos. Tenemos esta zona también aquí con un pequeño remate engamusado, pero aquí plástico, el equipo de audio Meridian, y bueno, tacto con piel en la parte intermedia de la puerta, con gran superficie, y le da al menos lo que es el tacto donde podemos tener la mano y los codos algo más cuidado. Eso sí, también llevamos luz LED en la parte del portabotellas, y eso le da también una buena terminación, y llevamos aquí arriba un plafón iluminario para tener esta zona iluminada. Una banqueta bastante grande, voy muy llegado aquí a las pantorrillas y es cómoda, sujeta lo suficiente, no es un corte deportivo, pero vamos bien cómodos. Aquí en la zona ya voy rozando, pero en mi posición incorporado ya prácticamente tengo 3 dedos de separación, así que no está nada mal. Tenemos un reposabrazos con una trampilla, que esta trampilla nos puede servir para dejar objetos más largos, aquí 2 portabebidas, o simplemente tenerlo como bandeja universal. Pero vamos a ver la plaza central. Pues voy aquí con buen espacio para las rodillas, el respaldo es más duro, pero bueno, 3 adultos de mi contextura podríamos viajar con relativa comodidad. Los anclajes Isofix van aquí entre las 2 banquetas, y un tapizado en este acabado GT Line mixto con doble tonalidad, puntuado con ante y cuero totalmente liso. La verdad es que está muy bien. Aquí bolsillos y estos respaldos que nos permite tener, por ejemplo, el abrigo mejor expuesto en esta parte trasera, característico de Kia. Bueno, en cuanto al maletero, aquí tenemos 2 maleteros. El maletero principal, el trasero, que está en el entorno de los 490 litros y llegando a 1300 litros abatiendo los asientos. En este caso no, tenemos un maletero bastante bueno, con buena capacidad, aunque tiene una caída coupé, tenemos una buena boca de entrada, y abajo tenemos hueco también para dejar otras cosillas, estuches o lo que queramos. Pero además tenemos debajo del capó un Frank maletero que nos permite tener allí cosillas un poco más guardadas, y que nos permite tener un poco más guardado en ese aspecto. Pero aquí hay una pequeña variación en el Frank. Para lo que es propulsión trasera, como es este
esta unidad tenemos unos 52 litros de maletero en la parte delantera, pero para la versión all-wheel drive, ya que tiene que llevar motor en el eje delantero, sí que se reduce a unos 20 litros, así que ahí hay una pequeña variación, depende de la tracción que elijas. Vámonos para adelante. Parte delantera, el asiento y el volante se ajusta para nuestra entrada. El volante ya baja la posición y el asiento también se pone en nuestra posición. Y aquí encontramos ya un coche totalmente rediseñado, más moderno, aunque el V6 ya en general venía muy moderno, pero aquí Kia ya ha dado sus toques más actuales. Aquí encendemos el coche con este botón EV y automáticamente vemos ya toda la pantalla, el Hub Display en esa zona y todo, bueno, aquí con mejor acabado, un poco más mullido, toda esta zona de igual manera. Hay algunas manchas que se ven en el coche, pero no os preocupéis porque son pegatinas de, bueno, como el coche está muy reciente, pues tenemos esa parte aún por limpiar, ¿no? Que la limpiará, me imagino, la marca, porque nos los han dado con 30 kilómetros y ahora mismo tenemos 802 kilómetros hechos por nosotros. Por supuesto, estas dos pantallas que van unidas, mantenemos aquí esta pantalla de parte modal, que podemos elegir llevar todos los modos disponibles en esta selección, como subir y bajar el volumen, cambio de sintonía o de canción, y aquí para el clima. Y esto la verdad es que viene muy bien, con un formato legible, tanto si le da la luz o no le da la luz, y me parece fenomenal este concepto de Kia desde su lanzamiento. Una pantalla que, como veis, tenemos el Kia Connect aquí activo, con proyecciones, bueno, con todas las opciones disponibles en Kia Connect, con perfiles de conducción y todo. En este caso, bueno, el cuadro de instrumentos, también podemos incluso ver las esferas con el intermitente para el lado que estemos indicando y todo el resumen allí expuesto. Ahí ya podéis ver un poco el consumo. Y bueno, equipo Meridian, aquí toda esta parte con el freno electrónico, tapón de carga, aquí iluminación interior, maletero y control de tracción. Toda esta zona para elevalunas y espejos, perfiles, 2 memorias y bueno, tenemos los asientos totalmente eléctricos para su regulación. Aquí en esta consola, bueno, ahí debajo vemos conectores USB para carga o datos y carga. En este hueco podemos dejar algún bolso, conectores también de carga y aquí en la parte alta el encendido y todo lo que es ventilación, calefacción en 3 intensidades y 2 intensidades para el volante. Aquí un dial para manejar lo que es el cambio, aquí un lector de huella para ya tener el encendido y el perfil del coche a nuestro detector y aquí cámara que podremos ver en el coche con ayuda al aparcamiento y el auto hold. Aquí una carga inductiva por NFC, una guantera que viene muy bien. Aquí 2 portabebidas y una guantera en esta zona para documentación con buen tamaño. Huecos en las puertas, también gamuzadas y con luz LED, y unos asientos también con el mismo remate de la parte posterior, la parte trasera, y con muy buen detalle. Un coche que, bueno, aquí se respira calidad, luces en esta zona, tenemos este techo solar practicable, que como veis queda de esta manera y se cierra de esta manera. Incluso tiene una cortinilla, como veis, y nos quedaría así. Tenemos espejo con iluminación en ambos lados. Un volante con el nuevo diseño, aquí con los modos de conducción, Eco, normal, Sport, My Drive, personalizado y Snow. ¿Vale? Todo aquí con los remates, parte de levas para regenerar y aquí luces intermitentes y limpias. Tenemos pedales en aluminio y nada, ya solo queda irnos a la carretera a ver qué tal va este V6. Puesta en marcha. Vámonos. Bueno, ya vamos al volante, se nos cierran las puertas automáticamente al empezar la marcha. Vamos en nuestra zona irregular, a ver crujidos o algún sonido extraño. Al ser un eléctrico, todo lo que tenga en el interior que pueda sonar, suena. No, para nada. Bastante bien rematado. Y este motor tiene propulsión trasera, 229 caballos y 350 Nm par. Un coche
que desarrolla perfectamente esta potencia, una aceleración de 0 a 100 en 7,7 segundos y una autonomía entre los 560 y 585 kilómetros, dependiendo también de qué tamaño de rueda elijas, ¿no? Junto con el equipamiento. En este caso llevamos la más grande, la de 20 pulgadas, tenemos una de 19 y bueno, como sabéis, estos datos siempre pueden variar un poco esa autonomía real. A nosotros a día de hoy nos ha dado 540, 545, ¿vale? También es cierto que es una unidad, como os he dicho, nueva, muy pocos kilómetros, y poco a poco se irá mejorando a nivel de adaptación completa. Ahora mismo este coche es sumamente silencioso. Vamos en el modo normal, vamos a pasar al modo Sport, eligiendo aquí en el botón de Drive Mode que llevamos ahora en el centro del volante. Ya nuevo diseño de volante con el logo de Kia, un buen tacto, y la respuesta es contundente. Un paso por curva muy correcto, una suspensión que para nada nos hace pensar que vamos en un coche totalmente sub, para nada. Y la pegada es excelente. Cómo acelera este coche, 229, 230 caballos suficientes, y el puesto de conducción es muy bueno. Tenemos buena visibilidad, Hub Display, cuadros de instrumentos curvo, que vemos toda la parte multimedia también, con todo a la mano, y las levas que podremos elegir la regeneración en los niveles correspondientes, que son 4, e incluso llegar a un modo máximo que también le llaman e-pedal, ¿vale? Para no tener que tocar el freno para nada. La verdad es que este sistema regenerativo viene muy bien para regenerar y para retener, y sobre todo si vamos un poco más alegres en la conducción, con solo quitar un poco el pedal, ya el coche al retener nos permite incorporarnos en la curva y hacer un trazado correcto. Un coche que dirige bien, no es de carácter deportivo, pero tiene ese punto bueno, pero sin renunciar al confort. La frenada también muy correcta. Tenemos el recorrido electrónico, pero muy mínimo al inicio, pero se siente que hay un pequeño recorrido mínimo, y luego ya notamos la mordida, que aún así es todo electrónico, pero se nota que ya muerde las pinzas. Una luneta trasera que tiene buena visibilidad, a pesar de que sea esta caída coupé, mantiene una buena visión. Y a nivel aerodinámico sí es cierto que algo se siente, sobre todo en lo que son los espejos, de ruido aerodinámico. No exagerado, aquí la marca ha mejorado la insonorización interior del coche, pero aún así se siente un poco, sobre todo en los espejos, algo más de ruido. Además ya habéis visto que selecciono la parte de señal de cruce, se nos pone la cámara en el lado que elijamos, eso nos permite tener el ángulo muerto un poco más controlado. Además llevamos advertencia en los espejos exteriores. Y bueno, a nivel de confort ya habéis visto que es muy confortable, porque llevamos calefacción, ventilación, calefacción en el volante. Sobre todo este acabado GT-Line con el Pack Luxury viene muy cargado de equipamiento, ¿no? Ya dependiendo de la versión que elijas te puede venir algunos equipamientos menos, pero eso lo tienes que valorar tanto por economía como por si realmente lo quieres o lo necesitas. La recarga de Vehicle to Load también está disponible con esta arquitectura de 800 vatios y esta batería de 84 kilovatios, que es nueva, pues también mantiene esta parte de Vehicle to Load para hacer el uso de la energía de la batería para alimentar alguna
electrodoméstico, alguna cosa en nuestro hogar o en algún sitio que estemos que necesitemos de esa energía. Algo que viene bastante bien para este tipo de uso y aprovechando todas las bondades de tener un coche con esta batería y con este tipo de sistema Vehicle to Load. También me gusta mencionar que justamente el sistema para elegir el clima que va independiente aquí en esta parte me parece de lo más acertado en los últimos tiempos en las marcas, y Kia desde su lanzamiento, a mí que fue en el Kia V6 si mal no recuerdo, ha ido implementándolo en varios modelos, en casi todos, pero me parece lo mejor del mercado porque lo tienes todo muy bien a la mano. Pulsando aquí ya tienes otro sistema, pero usando los mismos botones, y digamos que no es físico porque no es un botón físico como estos del volante, pero sí que lo tenemos ahí independiente y con buena lectura. La grafía no pierde ni con iluminación ni nada, y eso me parece fenomenal. Tenemos recargas rápidas, recargas alternas disponibles, y en muy poco tiempo, gracias a esta arquitectura de 800 vatios, podremos tener nuestra autonomía a nuestra disposición en muy poco tiempo. Bueno amigos, aquí hemos terminado esta prueba al volante del Kia EV6. 229 caballos para esta unidad que tenemos. Propulsión trasera, que a mí particularmente son de mis favoritas, con una estética renovada, diseño interior también renovado, manteniendo, a mi punto de vista, la calidad de este modelo en general. Ahora con mayor batería, estamos llegando a los 530-540 kilómetros sin ningún problema, gracias a la batería de 84 kilovatios, pero gracias a la arquitectura de 800 vatios tenemos una recarga rápida increíble, que incluso también podremos tener la recarga disponible Vehicle to Load. Podemos conectar cualquier dispositivo desde la toma de carga y poder disponer, por supuesto, de energía en nuestro hogar o en algún lugar donde queramos, gracias a la gran capacidad de la batería y del sistema 800 vatios. Un coche que parte de los 57, 58, 500 en esta versión, este acabado. Ojo, aquí os dejaré la tabla de las diferentes gamas y equipamientos disponibles, pero un coche que incluso con el plan MOVES, si está disponible, que ahora no es plan MOVES, pero el plan que tengas de descuento o promoción de la marca o del gobierno, puedes tener una buena alternativa seguramente con este Kia V6. Un coche que desarrolla mucho músculo, tiene un diseño muy atractivo y que en el interior no te deja para nada mal. Muy amplio, buen maletero, el Frank delantero también es muy bueno para esta versión propulsión, pero si ya eliges el all-wheel drive, que te viene muy bien a nivel dinámico, con más pegada, un poco más de tranquilidad en pavimentos resbaladizos, ya te reduce a esa cantidad de unos 20 litros en el maletero delantero, que tampoco le veo mayor problema. Teniendo el trasero vas más que servido. Un coche que me parece que sigue siendo una clarísima alternativa. Hace muy poco también probamos el Ioniq 6, que comparte mucho también con plataforma y el V6, y yo creo que el Ioniq 6 tiene un diseño bastante rompedor, que además esa unidad que probamos era muy llamativa, pero yo sinceramente este modelo yo creo que para mí es mi favorito. Además Kia ha desarrollado un interior como mucho más minimalista, no sé, para gustos colores, como siempre. Hay quien les guste más el Ioniq 6 y hay quien les guste más este Kia V6. Está claro que ambos modelos buscan un cliente potencial, y yo diría que incluso quitando el fanatismo y esta era electrificada que muchos odiáis, pero este modelo y el Ioniq 6 yo creo que va a ser más un unicornio, porque este modelo se está vendiendo mucho más, y además el Ioniq 6 tiene un diseño que al venderse poco, luego con el tiempo seguramente llamará mucho más la atención y tendrá un mercado muy especial a la venta. Y este Kia V6 quizás al tener más venta continua puede ser un coche que tenga también un buen envejecer, pero quizás no se convierta tanto en un unicornio. Pero esto para gustos colores y es una humilde opinión. Y nada amigos, yo este coche la verdad os lo recomiendo que lo probéis, que lo valoréis, que lo veáis. No es barato, claro que no,
pero yo creo que dentro del segmento y la categoría de que están estos modelos está en una buena posición. Agradecemos aquí a España la sesión de este V6 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like, que nos ayudáis mucho, y no olvidéis también compartir en redes sociales, en WhatsApp, con vuestros amigos que seguramente estén buscando este tipo de coches. Y no olvidéis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online, y también nos tenéis en las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.